El componente más radicalizado del, del instante creativo es aquel donde uno toma conciencia que se va a desprender de alguna atadura antigua. El ejercicio, el mantenimiento de una actividad funciona en el ser, en su cerebro, en su alma, en su espíritu, como una reacción a todo aquello que está inscripto como sucesos alternativos que se han ido superponiendo a lo largo de la historia. Generar ese instante de vacío, que es el arranque de osadía, de envalentonarse nuevamente en ejecutar una pequeña obra, un gesto, con el pincel, con los colores, con el formato que esté en disponibilidad. Ese trance instantáneo que sumerge al ser en un lugar de incomodidad frente a las respuestas que quizás espera obtener. Pero la potencia de ese acto, por más minúsculo que sea, lleva en sí la magnitud de una decisión que, plasmada en ese instante, genera una continuidad con aquel camino de alguna manera elegido. Ese camino transformado en la sucesión de pequeños acontecimientos atrae la mirada inquisidora de ese otro personaje interno que no desea ser modificado. Ese otro personaje que se abastece con las regulaciones internas que ya están inscriptas como permanentes. Es que puede uno modificarse a tal grado. Es que el acto creativo tiene un potencial lo suficientemente fuerte como para modificar al ser en sus estructuras más internas. ¿O es un capricho de la naturaleza humana pretender tamaña empresa con una actividad que en realidad estaría sometida a otras leyes y a otras actitudes? El balanceo de uno mismo frente a sus opciones radicalizadas como emergentes de un comportamiento íntimo, ese pasado quejumbroso que altera el funcionamiento del presente, mostrándose como dueño y protector y señor de todo el conjunto humano que en realidad está vital y transparente en este instante. Pero el pasado se adueña de este transitar efímero y consolida un caminito que va forjándose y que impide el posible desarrollo de un futuro diferente. La ecuación matemática de la lógica que uno puede tomar inconscientemente es que repitiendo las mismas opciones, el resultado será prácticamente idéntico. Y si
el permanecer idéntico se representa a sí mismo como una opción de tranquilidad, entonces todo ese pasado entra en calma porque sabe que no hay intención desde afuera para modificar tantas estructuras establecidas y añejas. Por eso el mecanismo del artista también tiene en sí mismo una trampa, porque podría desarrollarme en la voluntad de un acto creativo de profunda libertad, y que esa libertad atraería concepciones de un futuro diferente, y que en realidad ese acto que pareciera libre está teñido de la amalgama del pasado, que no deja respiro, que no que insiste en dominar el motivo diario. Entonces tampoco es el acto creativo suficiente, no es el esplendor, porque yo podría caer en el delirio de una sublimación de aquel entorno del pasado que entorpece, y sin embargo el acto mismo de sublimar es una adicción, se convierte en una prepotencia de uno frente al estímulo de ese pasado que se repite sublimado. Entonces el engaño, el autoengaño, para coordinar todas estas acciones y establecerse como permanente, como raíz indeleble, que no va a generar ninguna empatía nueva lo suficientemente fuerte como para que modifique ciertas estructuras de este basamento personal. El arbitrio, el libre albedrío, la voluntad que puede ser tironeada de un lado y del otro, acude como gesto de valentía frente a la catástrofe de ser visto uno mismo como repetición exacta de lo que uno mismo viene siendo desde siempre. Solamente pudiendo tomar conciencia de esta bestial repetición es que uno podría volcarse hacia un costado y generar una grieta lo suficientemente grande como para atravesar esos sentimientos, atravesar esos estándares que se han predispuesto como eternos, y modificar aquella molicie, aquel páramo que establece una morada de incomodidad, y desarrollar la idea, aunque sea en la fantasía, de un posible futuro con diferencias catastróficas con respecto a lo que uno viene siendo. El motivo que podría desarrollar todo este comienzo, sin duda, es un estado de alteración frente a el ahogo momentáneo o
u ocasional que produce un escalofrío al comprenderse uno mismo en un estadio repetitivo prácticamente sin salida y que lleva a la locura o a la muerte. Ese instante del consciente, del tomar conciencia, se transforma en el ímpetu, en el desarraigo de uno con uno mismo. ¿Y cómo soportar esa intemperie, ese instante donde no hay nada, donde desaparece ese pasado, donde el futuro no existe y donde el presente está temblando frente a el miedo de perderlo todo? Porque mal o bien ese pasado incómodo es un lugar de referencia, es un estadio donde uno podría seguir permaneciendo sin importar las consecuencias que podrían ser la muerte, la enfermedad o un desenlace premeditado, a una muerte anticipada, un final. En cambio, el poder sostener la incomodidad del vacío atrae, sin lugar a dudas, la mirada de este Dios omnipotente que ve en ese acto de coraje un sobreseimiento de las deudas antiguas. Ese gesto con el cual uno es mirado revoluciona al propio ser que abre esa grieta desde donde surge el concepto de Dios interno que lo habita. Ese permiso, ese arbitraje novedoso, ese sostenimiento, ese palabrerío que viene a justificar el avance sobre lo desconocido, se presenta y comienza la construcción de una efímera transformación de lo que uno creía o suponía que era ya una materia cerrada. Por eso el ejercicio del arte, simplemente como un ejercitarse en la intemperie, en lo desconocido, en lo absurdo que significa pintar y construir obras que sobran, que nadie las quiere, ¿no? Que se hace porque sí, que no se hace mirando el afuera como integrante del sostenimiento personal. Entonces, ese ejercicio también sirve y fortalece este cambio de espiral energética que deja de mirar al afuera como proveedor de las posibilidades de felicidad y amalgama una concepción, un nacimiento extrapolar que crece y se desarrolla a partir de los estímulos que uno mismo puede generar. Un renacer naciendo, un nacer renaciendo.